Hola, mi amigo querido, qué alegría. Vamos a la lección número 2 para el 13 de julio del año 2024. El título de la lección es Un día en el ministerio de Jesús. Y el propósito de la lección es mostrar en la versión de Marcos cómo era un día típico en la vida en el ministerio del Señor Jesucristo. Quiero decirte que Marcos no registra mucho las palabras del Señor Jesucristo. Marcos registra los hechos del Señor Jesucristo. Marcos está preocupado con las acciones, con lo que el Señor Jesús hacía. Es interesante que una de las palabras que se repite casi 50 veces es la palabra después o luego. En otras palabras, a seguir, porque Jesús está siempre de un incidente a otro, de un evento a otro, de una acción a otra, siempre moviéndose. Por eso Marcos presenta al Señor Jesucristo como siervo, vuelvo a repetir, no siervo de los hombres, sino como siervo de Dios, pero realizando un ministerio de amor entre los seres humanos. Bueno, vamos entonces a la primera parte del estudio bajo el título de Sígueme. Leo Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, aquí ya empezamos el relato de Marcos demostrando acción. Jesús andando, no sentado, no en la montaña hablando, sino andando junto al mar. ¿Quiénes estaban junto al mar? Los pescadores, el pueblo, los trabajadores. A Jesús le gusta estar donde tú trabajas, en la fábrica. Puedes creer que ahí en la empresa donde estás, el Señor Jesús está a tu lado, porque el Señor Jesús anda, camina, buscando los corazones, buscando, llamando a las personas. Andando Jesús, vuelvo a la lectura del texto, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. La primera vez que se registra la palabra le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. La segunda vez que registramos la expresión le siguieron. Hay algunas cosas que tenemos que considerar de este texto. Ya dije, Jesús andando, Jesús buscando. Encuentra un pequeño grupo de pescadores. ¿Qué estaban haciendo estos pescadores? Estaban echando su red al mar. Quiere decir, ellos habían fracasado. Generalmente en esos lugares, la pesca se realizaba en la noche, no de mañana, no en el día. ¿Y por qué Pedro y sus colegas estaban ahí pescando durante el día? Porque habían fracasado durante la noche. No habían recogido nada. Y Jesús les dice: sígueme. Y Pedro, dejando todo, sigue al Señor Jesucristo. Más adelante, Jesús encuentra a otro grupo de pescadores, pero estos pescadores no están pescando, están remendando las redes. ¿Cuándo los pescadores remiendan sus redes? Cuando han tenido una buena noche de pesquería. Ahora ya entregaron el pescado, ahora están arreglando sus redes para pescar de nuevo en la noche. O sea, tú ves aquí al Señor Jesucristo encontrando al primer grupo de personas que no habían tenido una buena jornada, al segundo grupo de personas que habían sí tenido una buena jornada. Quiere decir, Jesús busca a los buenos empleados, Jesús busca a los desempleados. Jesús busca a los que están luchando para sobrevivir con la situación económica, pero también Jesús busca a los que la vida les ha sonreído, han aprovechado las oportunidades y les ha ido bien. Jesús busca a todos y la invitación es: sígueme. En esta ocasión Jesús
estaba haciéndoles la invitación para que formasen parte del núcleo de sus discípulos. Pero a lo largo de todos los tiempos la invitación siempre ha sido sígueme, sígueme. Desde el jardín del Edén, cuando Dios llegó al jardín y Adán y Eva estaban escondidos por causa del pecado y los llamó, ¿dónde estás? En otras palabras le estaba diciendo, sígueme. La Biblia es un libro de invitación, sígueme, sígueme. ¿Qué cosa es ser un cristiano? Ser un seguidor de Jesucristo. ¿Y qué cosa es seguir a Jesucristo? Caminar con Jesucristo, ir en pos de Jesucristo. Pero tú puedes pensar, pero pastor, eso es teórico. ¿Cómo es que yo voy a seguir a Jesucristo hoy? ¿Solo siguiendo sus enseñanzas? No, querido. Hay una manera práctica de seguir a Jesucristo. Hoy día tú puedes ser un discípulo del Señor Jesús, pero para eso tienes que caminar con Jesús, tienes que seguir a Jesús. ¿Y cómo se sigue a Jesús de manera práctica? Cuando oras todos los días, constantemente, en todo tiempo. Cuando estudias la Biblia todos los días y cuando buscas a una persona para Cristo, porque Jesús quiere hacerte un pescador de hombres, no un pescador de pescados, sino un pescador de hombres. Cuando tú haces esas tres cosas, oración, Biblia, y buscas a una persona para Cristo, estás siguiendo al Maestro. Y si aprendes a seguir a Jesús en esta tierra, en el cielo también lo vas a seguir. Porque cuando Juan vio en Apocalipsis 14 a los redimidos, dice que ellos le seguían al Cordero por donde quiera que el Cordero iba. Ahora, si en el cielo vamos a seguir a Jesús, es porque en esta tierra aprendimos a seguirlo. Vamos a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo Un inolvidable servicio de adoración. Leo Marcos 1, 21 al 28 y voy a ir comentando. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Primera lección que yo encuentro aquí. En el mismo principio de su ministerio, en Capernaum, el sábado, el Señor Jesucristo se dirigía al templo. No era templo, era sinagoga, pero se dirigía a la sinagoga para enseñar. Es por eso que nosotros, los hijos de Dios, hoy, el sábado, nos dirigimos al templo a aprender del Señor Jesucristo, que está dispuesto a enseñarnos a través de su palabra. Sigo leyendo el texto. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiere decir, la predicación de Jesús era diferente. Ahora, ¿por qué era diferente? Lo vamos a ver un poco más adelante. Sigo leyendo el texto. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Tres pensamientos. El primer pensamiento. Interesante que el hombre endemoniado, cuando apareció el Señor Jesucristo, comenzó a hablar. No era el hombre, en realidad era el demonio. ¿Y qué dijeron? Sabemos que tú eres Dios. Voy a leer el texto literalmente. Sé quién eres, el Santo de Dios. El diablo sabe quién es Jesucristo. El diablo conoce la palabra de Dios. El diablo conoce la profecía. Solo que la palabra de Dios no lo cambia. El diablo sigue siendo diablo. Porque ¿de qué te vale conocer la palabra de Dios si no dejas que la palabra te transforme? Y en realidad, cuando digo que la palabra no es la lectura mecánica de la Biblia,
sino que la palabra es el propio Señor Jesucristo hecho carne. Cuando tú aceptas a Jesucristo a través de su palabra, aceptas la gracia perdonadora y al mismo tiempo la gracia transformadora. Pero una persona endemoniada que vive una vida completamente en el pecado, también puede aceptar que Jesús es santo, que Él ha venido de Dios. Esa es la teoría que no lo cambia. Segundo pensamiento. La gente se preguntó, ¿qué autoridad tiene este? Él predica con autoridad. Ahora, ¿dónde estaba la autoridad del Señor Jesucristo? Es que su palabra no era solo palabra, era acción. Dice el Espíritu de Profecía que cuando Jesús se levantaba para predicar, la gente podía ver en su rostro, en sus ojos, que Él no era como los escribas que iba a repetir una frase aprendida, un bosquejo de sermón aprendido. Él hablaba con el corazón. Él era la propia palabra. Esa es la diferencia entre una predicación que transforma y una predicación que satisface el intelecto, la mente. Y cuando termina el sermón tú sales diciendo, ¡ay, qué bonito sermón! ¡Ay, me gustó el sermón! ¡Ay, me agradó el sermón! ¡Ay, qué elocuente es el pastor! Esa es una cosa. Otra cosa es que tú salgas compungido, conmovido, tocado por la palabra, sin elogiar a nadie, simplemente cabizbajo, reflexionando, porque la predicación tuvo la autoridad que viene de Dios. Interesante ese pensamiento. Y el tercer pensamiento de esta parte es que muy pronto se difundió la fama del Señor Jesucristo por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Por qué? Porque su predicación era poderosa, porque su predicación no consistía solamente en palabras, su vida, su corazón, porque Jesús era el hombre de Dios, era el Dios hecho hombre, venido a este mundo, y vivió como el Dios que era, hombre de Dios, varón de dolores, transmitiendo no solo una teoría, sino tratando de llevar a los hombres a vivir de una manera completamente diferente. Vamos a la tercera parte, bajo el subtítulo Más ministerio sabático. Marcos 1, 29 al 34. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Algunos pensamientos de este texto que acabo de leer. Jesús había expulsado el demonio. En la parte anterior ya vimos eso, en el día sábado, en la sinagoga. Cuando terminó el culto en la sinagoga, cuando terminó el milagro de la expulsión del demonio, el Señor Jesucristo se dirigió a la casa de la suegra de Pedro, que estaba ahí en Capernaum. Pero la suegra de Pedro estaba enferma. Enseguida le contaron a Jesús. Y Jesús nuevamente opera un milagro en sábado. Se acerca de la suegra de Pedro, la toca y la cura de la fiebre. Ahora me impresiona este segundo pensamiento. El texto dice que inmediatamente la fiebre le dejó y ella empezó a servir al Señor Jesucristo y a los discípulos, a preparar el almuerzo. Quiere decir, cuando Jesús te salva para que sirvas. Cuando Jesús te libra del
tu pasado, te sana, te cura espiritualmente. No es para que permanezcas en la inercia, en la contemplación. Es para que empieces a servir. ¿Cómo? De cualquier manera, en el templo de Dios, en la iglesia de Dios, predicando el Evangelio, compartiendo tu fe. Jesús no salva para que te quedes sentado simplemente yendo una vez por semana a la iglesia a adorar. Jesús te salva para que seas un siervo útil, una sierva útil. Y eso es lo que la suegra de Pedro hizo. Cuando llegó el final de ese sábado, allá en la puerta de la casa de la suegra de Pedro, había agolpado una multitud que traían ciegos, enfermos, cojos, endemoniados. Y Jesús curó, sanó, libertó a esa gente enferma. Es por eso que digo que Marcos no registra tanto palabras del Señor Jesucristo. Registra más hechos, acciones. Porque el Evangelio no es solamente teoría. El Evangelio consiste en vidas transformadas. Gente sanada, pero sanada para servir. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de El secreto del ministerio de Jesucristo. ¿Dónde estaba el secreto de su predicación poderosa, de su vida de milagros? ¿Dónde estaba el secreto? ¿Por qué los demonios temblaban en su presencia? ¿Por qué era Dios? Sí, era Dios, pero había nacido como hombre, había venido como hombre a esta tierra. Como un ser humano había sido bautizado. Dirigido por el Espíritu, había ido al desierto, había enfrentado la tentación, había luchado. Pero, ¿dónde estaba el secreto de la vida victoriosa de Cristo? Leo Marcos 1, 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Nadie vivió como Jesús vivió, simplemente porque nadie oró como Jesús oró. A veces vivimos así tan envueltos en este mundo, que los amigos, que esto, que aquello, que lo otro. No tenemos tiempo para permanecer a solas. ¿Cómo es bueno retirarnos, quedarnos a solos con Jesús, conversando con Él, abriéndole tu corazón, diciéndole que eres un ser humano débil, que necesitas de la fuerza del Señor Jesucristo? Eso le va a dar poder a tu predicación, a tu palabra. Cuando vayas a contarle tu testimonio a otra persona, lo vas a hacer con poder, porque ese poder viene de tus momentos a solas con el Señor Jesucristo. Otra cosa interesante del texto que acabamos de leer: Pedro y otros llegaron a Jesús y le dijeron: Señor, hay mucha gente que te está esperando allá. Y Jesús le dijo: sí, pero no voy ahí, aquí. Vamos a otros lugares. Hay otra gente que necesita en otros lugares. ¿Y por qué? Porque en este lugar Jesús ya había hecho bastante trabajo. Las personas que habían sido convertidas y tocadas por el trabajo de Jesucristo, ahora tenían que ir buscando a otras personas y realizando también el ministerio que el Señor Jesucristo les había enseñado. Mientras Jesús y sus discípulos se trasladaban a otro lugar a evangelizar territorios nuevos. Esto nos enseña la lección. A veces tú estás 20 años en una iglesia. No quieres salir de esa iglesia. Pero hay otros lugares que no están evangelizados. ¿Por qué no te atreves a tomar unos 4 o 5 hermanos de esta iglesia y ir a plantar una iglesia en un nuevo lugar? Eso es lo que el Señor Jesús haría. Y no estar solamente en el mismo lugar siempre. Hay territorios nuevos, hay fronteras nuevas. El Evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero eso tiene que comenzar en tu iglesia.
a todo barrio, a todo rincón de tu ciudad. Hay un sector en São Paulo, Brasil, que me agrada mucho, el sur, la parte sur, donde cada pocos kilómetros hay una iglesia de 200, 150, 100 miembros, 120 miembros, 200 miembros, iglesias, porque los hermanos van, cuando la iglesia crece, se separan, abren nueva iglesia por aquí, nueva iglesia por allá. Es así el plan divino para su pueblo. Pues llegamos al fin de este estudio bajo el subtítulo ¿Puedes guardar un secreto? ¿Por qué viene esta pregunta? Vamos a leer Marcos 1, 40 al 45. Vino a él, a Jesucristo, un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Voy a parar aquí un poco. Es como si un pecador hoy día fuese al Señor Jesús y le dijese, Señor, soy un pecador, soy un leproso. Si quieres, puedes transformarme. Y Jesús te va a decir, claro que quiero, hijo. Claro que quiero limpiarte. Claro que quiero perdonarte, transformarte. Claro que quiero hacerte una nueva criatura. Y lo tocó. Dice, quiero, sé limpio. Y así, vuelvo a leer el texto, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Interesante, ¿por qué Jesús le dijo al leproso curado, no le digas nada a nadie? No era porque Jesús no quisiera que él predicara el evangelio, que él anunciara el milagro que Jesús había hecho con él. No. Es que había otro motivo. Sigo leyendo el texto. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, el leproso, curado, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aquí tú entiendes por qué el Señor Jesús le dijo al leproso, mira, no digas nada, ve al sacerdote, cumple con el ritual del leproso que ha sido curado. Las instrucciones estaban en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué dijo Jesús eso? Porque él tenía que entrar a las ciudades y evangelizar. Pero cuando la noticia de este milagro se corrió por ahí, el Señor Jesucristo ya no podía entrar a las ciudades para cumplir su ministerio, porque los enfermos lo rodeaban. Entonces él tenía que quedarse en lugares desérticos. ¿Por qué? Porque él tenía un programa que cumplir. ¿Cuál era ese programa? No era solamente curar. Aquí está una cosa interesante. ¿Por qué tú crees que en iglesias donde se prometen milagros, se prometen curaciones, inclusive a cambio de dinero, multitudes van y llenan estadios? ¿Por qué? Porque las multitudes siempre han sido así. Estamos buscando la solución de nuestros problemas inmediatos. Y nos olvidamos que nuestro verdadero problema es el pecado. Y que curados del pecado, nuestros otros problemas desaparecerán. Pero es que el hombre